Muchas gracias, hermanos, por la invitación. Les invito a leer en el libro de Hechos, el libro de los Hechos, el capítulo 10, libro de los Hechos, el capítulo 10, versículo 34. Hechos 10, versículo 34, en algunas Biblias, la página 1015. Dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron, colgándole en un madero. A este Dios levantó al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Por el momento, aquí el enfoque Pedro lo da, aquí él va a predicar el perdón de los pecados. Entonces podríamos pensar que se le está predicando a una persona malvada que ha cometido delitos, que ha infringido la ley de los hombres y la ley de Dios, una persona que necesita el perdón de los pecados. Pero ¿a quién se le están diciendo estas palabras? Hechos 10, versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Esa es la persona a la cual Pedro está dirigiendo su discurso. Y cada uno de nosotros conoce personas, tal vez hay en esta mañana personas que nos acompañan, que están en la condición de Cornelio. Veamos los puntos que tenía Cornelio a su favor. Hemos leído la predicación de Pedro y su enfoque lo hace en el perdón de los pecados, dicho por los profetas desde la antigüedad. Y esta palabra se le dice a Cornelio, piadoso, piadoso. Esa palabra es que Cornelio conocía las cosas de Dios y las trataba de seguir. Sabía lo que era lo bueno y lo hacía. Una vida piadosa. Temeroso, temeroso de Dios. Estamos hablando de una persona que si se hubiera muerto en ese momento, se hubiera ido a condenación, se hubiera ido al infierno. Y nosotros conocemos personas así, que son buenas. Incluso su vida
es ejemplar. Su vida a veces es mejor que la de muchos creyentes, personas piadosas. Segunda característica de Cornelio, temeroso de Dios. O sea, él no hacía algo malo porque pensaba primero y tenía temor del Dios soberano, del Dios de los israelitas, de nuestro Dios. Pero no solamente eso, porque hay personas que temen a Dios pero no les interesan los demás. Pero aquí dice que Cornelio temía a Dios y agrega con toda su casa. Era una persona buena, piadosa, que tenía temor del Señor y que además ese temor lo había traspasado a los de su casa. Y más aún, dice, y hacía muchas limosnas. Hacía muchas limosnas. No dice que hacía limosnas. Le agrega muchas. Daba a los pobres, ayudaba. Y podemos pensar en cuántas cosas hacía al pueblo. Hacía muchas limosnas. Sin embargo, con todo lo que hemos leído, que era un hombre piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, que hacía muchas limosnas, además, agregarle a todo esto, que este hombre oraba a Dios, y no oraba solamente al dar las gracias por los alimentos, o al levantarse o al acostarse. Dice, oraba a Dios siempre, siempre. En apariencia podríamos estar hablando de un creyente, y yo conozco personas así, creo que la mayoría de nosotros conoce personas así, temerosas de Dios, buenas, que hacen ayuda al prójimo, que oran a Dios, que tienen esto de no solamente ellos tener temor, sino que traspasan a toda su familia, pero no son salvos, no son salvos. Y ese es el peligro. Hemos leído cómo Dios no hace acepción de personas, dice el versículo 34. No hace acepción de personas. A veces pensamos que el Evangelio es para el malvado, para el que ha traspasado la ley de Dios y de los hombres, que está en la cárcel. Y hay hermanos que se han convertido en la cárcel. Hay personas que el Señor las ha sacado de un fango cenagoso de pecado y las ha liberado de vicios que es vergonzoso mencionar en público. Pero el Evangelio también es para personas como Cornelio, piadosas, temerosas de Dios, con toda su casa, que ayudan al pueblo, ayudan al prójimo y que oran mucho. Y no siendo cristiano, no siendo creyente, Dios escuchó esa oración y envió ángeles. Pero el mensaje de los ángeles no fue, Cornelio, ¿estás listo? ¿Tienes tu entrada lista al cielo por tus oraciones, por tu temor, por tu piedad? No. El mensaje fue que tienes que creer el Evangelio para que sean perdonados tus pecados. Yo no podría decir, pero este no es una persona pecadora. Lo que tenemos que entender, amigo, amiga, es que el pecado está en nuestro ser, arraigado desde el comienzo, cuando nuestros padres, Adán y Eva, pecaron. Y eso quedó en nuestro ser. Y no hay forma de que por las buenas obras, por las limosnas, por las oraciones, por el ser piadoso, podamos desligarnos del pecado. No hay forma.
No hay medio humano que pueda liberarnos de eso. No existe. Por eso Dios tuvo que enviar a su Hijo unigénito a este mundo, para tratar con el pecado. Y Él no hace acepción de personas. A Dios no le importa si somos pobres, somos ricos, somos jóvenes o viejos, o somos muy pecadores o poco pecadores, como en el caso de Cornelio. Tal vez en apariencia una persona muy buena, pero era pecador. La religión exalta también a María. María misma reconoce la sierva del Señor. Han mirado la bajeza de su sierva. Ella también necesita salvación. Y la vemos trabajando también en Hechos, una hermana piadosa, pero también necesitaba salvación. No hace excepción de personas nuestro Dios, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. La salvación, como dice Juan 4, viene de los judíos, es un hecho, viene de los judíos, pero es para todos los hombres, para toda nación, y ha llegado hasta nosotros, ha llegado hasta nuestra ciudad, ha llegado en el día de hoy hasta tu hogar. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Repite una oración, sigue los mandamientos, aprende la Biblia. Ninguna de esas cosas se le dijo al hombre que hizo esa pregunta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y tu casa, dice el texto. Y aquí a Cornelio también se le predica. Del Señor Jesucristo, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y nosotros sabemos cuál es su nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Su nombre significa salvación. Es nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús, qué dulce nombre, cantamos en un himno. Es nuestro Señor, nuestro Salvador. Él no hizo acepción de personas con nosotros. Estábamos en una nación tan alejada, ajeno a los pactos de Israel, ajeno a las promesas y todo eso, pero Él nos ha mirado en nuestra bajeza y nos ha provisto salvación. ¿Crees tú en el Señor Jesucristo? Porque dice la palabra que los que creen en Él tienen perdón de pecados. Hay pecados que nosotros cometemos por práctica. Comenzamos en la niñez y mientras más avanzamos en edad, hay más pecados. Pero también está el pecado. El pecado. La paga del pecado es muerte, lo hemos escuchado. Y si estás sin salvación, sin el Señor Jesucristo, estás muerto en tus delitos y pecados. La paga del pecado es muerte. Tenemos una enemistad contra Dios. Ese pecado nos hace enemigos de Dios. Y dice el versículo 36 que Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz, la buena noticia de la paz,
por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos, es Señor de todos. Y cada rodilla se doblará delante del Señor. Dice los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. La persona que en este mundo no cree en el Señor Jesucristo tendrá que doblar su rodilla delante del Señor también, en un lugar de condenación. El Señor es un juez justo, no hace acepción de personas, no es un juez que recibe cohecho, que pasa por alto el pecado. El alma que pecare, esa morirá. No llevará el Hijo el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. El alma que pecare. Joven señorita, que eres hijo de creyente, estás confiando tal vez que tus padres son creyentes, que tus abuelos son creyentes, y piensas que por eso tú también estás a cuenta con Dios. La salvación es personal. Vemos aquí el versículo 38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. En el día de hoy es lo mismo. Hay opresión del enemigo, el príncipe de este mundo, el que gobierna la potestad del aire, Satanás, oprime a la niñez, a la juventud, a los adultos, a toda la sociedad está oprimiendo de una u otra forma. La oscuridad avanzando, leyes contrarias a Dios, pero en el Señor hay luz, en el Señor hay poder para que en las tinieblas resplandezca la luz admirable de nuestro Señor. Pero ¿sabe qué? No somos salvos por lo que dice aquí, que el Señor andaba haciendo bienes. No es lo principal del Evangelio, que nuestro Señor hizo bienes. Y en el día de hoy no es lo principal del Evangelio hacer bienes. Obvio que se puede hacer y se debe hacer, y la iglesia lo debe hacer. Hacer bien al prójimo, al pobre, a los necesitados. Es un mandato del Señor, pero no es lo principal del Evangelio. Sanando a todos los oprimidos por el diablo. Ahí hay otra añadidura, la sanidad. Hay personas que han sido sanadas por Dios y piensan que por esa sanidad son salvados, pero una cosa no tiene nada que ver con la otra. La persona puede estar con bienes, haber cambiado su situación, puede esta persona estar sana y aún así necesitar salvación. Vemos a Cornelio, todo lo que él tenía humanamente, pero no era salvo, no era creyente, no era cristiano. Nosotros tenemos la palabra y dice el versículo 39 que somos testigos de las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. Nosotros a través de la palabra también somos testigos. El Señor inspiró por medio de su Espíritu a los que escribieron, sin cometer error alguno. Y ahí quedó estampado lo que el Señor hizo en este mundo. Pero no somos salvos por sus bienaventuranzas, por lo que Él hizo a los demás, por sus buenas enseñanzas, o porque Él nos ha sanado. No somos salvos por eso.
Dice el versículo 40, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, solo a algunos. Y sabe que nosotros como creyentes estamos esperando lo que será el arrebatamiento de la iglesia. Y solo algunos van a ver al Señor. El que creyera en Él no será avergonzado, dice la palabra. Nosotros hemos creído en el Señor. Y al creer el Señor ha perdonado nuestros pecados y nos ha dado una esperanza de que le veremos cara a cara. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Vamos a estar para siempre con el Señor. Por nuestros méritos, de ninguna manera. Aquí vimos a este hombre temeroso, piadoso, que oraba y hacía bienes, pero necesitaba la salvación. Amigo, amiga, que tienes una buena vida, entre comillas, para la sociedad, que haces las cosas que son correctas, que tu vida es ejemplar tal vez para la sociedad, necesitas también la salvación de tu alma y el perdón de los pecados. El Señor dio pruebas indubitables, dice el mismo libro de los Hechos, de su resurrección. De su resurrección. Y es atacada la resurrección del Señor. Hay personas que dicen, bueno, yo creo en las enseñanzas, en los milagros que hizo el Señor, pero de la resurrección, eso no lo puedo creer. Nuestro Señor no quedó colgado en un madero. Él resucitó de entre los muertos al tercer día. Y Dios le ha puesto por juez de vivos y muertos. Versículo 42. El juez de vivos y muertos. Y Él es un juez justo. No tendrá por inocente al culpable. ¿Qué mejor que creer en el Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados, para que no tengamos que nosotros mismos pagar aquellos pecados? Que tengamos fe que en la cruz del Calvario nuestro Señor Jesucristo pagó nuestra deuda, pagó nuestros pecados y que ya no queda nada más por pagar. De este dan testimonio todos, dice el versículo 43, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados. Esa es la promesa del Señor. Esa es la palabra del Señor. No hay discusión alguna. Está en la palabra del Señor. Y Él es fiel a su palabra, Él es fiel a sus promesas. Y Él dice, si creemos en el Señor Jesucristo, tenemos perdón de nuestros pecados. Y no vendremos a condenación, mas hemos pasado de muerte a vida. Y queda la pregunta, amigo, amiga, ¿tienes tú el perdón de tus pecados? ¿Tienes tú el perdón de tus pecados? ¿O tendrás que pagar tus pecados en la condenación? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana.